Esto es Geovisión, tu conexión directa con el mundo. El internacionalista y comunicólogo Melchor Arellano y sus invitados analizan y ponderan los principales sucesos en el concierto de las naciones y su relación directa con México. El espacio que pondera el análisis amplio y profundo de los sucesos en el globo. Esto es Geovisión, tu conexión directa con el mundo. Estás en Streaming ADR by Adrenalina Films. Streaming ADR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geovisión, su conexión directa con el mundo en Streaming ADR. Soy Melchor Arellano Chávez y hoy vamos a hablar de la importancia de los medios, la trascendencia de los medios en el concierto de las naciones, pero particularmente en México. Los medios de comunicación son pieza clave y vínculo con la sociedad, la relación básica y formidable entre estados, nación y sociedades, entre gobiernos y gobernados. Una gobernanza que parece haber roto el sentido social del mensaje, que integra y aglutina, que unifica y da convivencia a los entornos sociomediáticos. Es el vínculo que da forma a los aciertos oficiales y manifestaciones sociales. El suprarreto es mantener esa interlocución que dé contenido a la conciliación nacional. Hoy vemos cómo esa fuerza vinculante parece debilitarse o se fortalece. En México, el asedio a medios, en especialmente impresos, se ha vuelto lamentablemente una constante. En diciembre del 2017, el New York Times publicó: con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación. Señalaba que 2/3 de periodistas mexicanos aceptaron la censura, hecho que no ha cambiado, y al contrario se ha incrementado y se habla por encima del 80%. La relación entre medios y poder es un problema grave de México. Señala que existe colusión, aceptación para gestionar recursos públicos y recompensar o castigar a medios. Compórtate bien y te daré dinero y publicidad. Actúa mal y te los quito. La cooptación de medios para promoción oficial es más importante que el gasto en otros rubros, como pudieran ser seguridad, salud, vivienda, educación. Refleja la ausencia del acuerdo básico que la prensa libre crea con sus lectores en una democracia. El compromiso en el que el presidente actual debiera centrarse corresponde más bien a la responsabilización de los medios con epítetos que impiden saber lo que sucede en la realidad. También tenemos, y esto es muy importante, para la firma SPINT, Taller de Comunicación Política, el presidente va de más del 30% de las preguntas en las mañaneras. La firma analiza que en conferencias del 1 al 5 de abril de 2019, AMLO hizo 80 afirmaciones no verdaderas, un promedio de 16 diarias. Al final del primer año de gobierno habría hecho 4.160 afirmaciones falsas y más de 8.000 al final del segundo año. El 17 de septiembre, más de 650 intelectuales, artistas, científicos e investigadores firmaron un desplegado donde rechazan ataques a la libertad de expresión desde Palacio Nacional. Para el presidente, como castigo, guardaron silencio durante el periodo neoliberal. No revisa si tienen razón o cuáles son sus argumentos. Les dice prensa vendida y controlada, y señaló también que no pediría a homólogos de la Cuarta T hacer lo mismo, algo falso porque el monero Rafael Barajas, el Fisgón, propuso carta en apoyo al presidente en crítica abierta contra los inconformes. Rafael Barajas preside el Instituto Nacional de Formación Política de Morena e instruyó vía la Red Nacional de Estudios RENACE para hacer circular el documento, aunque negó su autoría. Para charlar sobre el tema, vamos con nuestros invitados de esta noche. Empezamos con José Roberto Arteaga. Él es editor adjunto para las ediciones impresas de la revista Forbes México y Centroamérica. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
periodista económico y de negocios en las redacciones del Financiero, Excelsior, Alto Nivel y Forbes. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buena noche, un placer estar aquí. Gracias. Jorge Arturo Monjarás, nuestro invitado perenne, más de 30 años como periodista, editor y director de varias publicaciones, entre ellas Expansión, El Inversionista, El Asesor, Alto Nivel, Forbes México, Fortune en español y la revista Istmo del IPADE. Es consultor en comunicación en Grupo Consultoría Estratégica GCE, especializada en manejo de crisis. Jorge, de nuevo bienvenido. Muchas gracias, Melchor, muy buenas noches. Gracias como siempre aquí, dispuestos a opinar de este tema de los medios que es increíblemente frustrante. Sí, ¿verdad? Roberto, ¿libertad de prensa amenazada o bajo asedio? Yo siento que es asediada precisamente por estos ataques constantes que se han dado a través de las redes sociales, los seguidores del presidente que sí han denostado el papel de la prensa y creo que se han olvidado precisamente de la función social que cumple precisamente la prensa dentro del mundo de la sociedad en general, y que además es reconocido por las propias leyes internacionales, que es algo muy interesante porque se olvida que precisamente la democracia que elige presidentes, la democracia que está ahí precisamente para poder elegir gobernantes, pues es la que está sustentada precisamente en una prensa libre. Entonces yo creo que sí es un asedio constante todos los días, además de que pues los seguidores del presidente también se han dado a la tarea de denostar precisamente el papel que tiene la prensa en la actualidad en México, y además entendiendo el panorama que vive el periodismo en México, que es un panorama muy castigado, no solamente por la violencia económica que se ejerce precisamente desde los distintos ámbitos públicos, privados, sino también recordemos la violencia que existe en el país y que pues sin duda ha afectado al periodismo en México. Y pues bueno, yo creo que es un golpe constante el que se está dando al papel que cumple el periodista en el tiempo actual, y además yo creo que entre tanta información que se da a través de las redes sociales y de tantos ámbitos, el periodismo juega un papel importante precisamente para poder informar y profesionalizar todos los medios, ¿no? Yo creo que es un papel muy, muy, muy importante que no se puede abandonar, y pues sin duda todas las mañanas se ha dado un ataque constante, algo que la ley internacional prohibiría, pero que pues ha sucedido en México y seguirá sucediendo al parecer a lo largo de esta administración. Gracias. Jorge, como acabas de escuchar, para Roberto es un asunto además que trasciende las fronteras nacionales desde el punto de vista legal, y no solamente es una amenaza, sino un asedio permanente. ¿Por qué defender a los medios de comunicación, particularmente los medios impresos? No sé si estés de acuerdo. Las ciencias de la comunicación, bueno, se integra varios rubros: los medios impresos, la comunicación corporativa, la publicidad, los productos comunicativos, la investigación científica y, por supuesto, los medios impresos. Pues mira, en este contexto, y vamos a decir que esto viene, hay un proceso histórico de caída de los medios de comunicación en todo el planeta, especialmente los impresos, en donde el viejo modelo, digamos, quedó rebasado, en el modelo de publicidad a cambio de circulación, era lo que existía, y se agotó rápidamente y no ha podido ser llenado este hueco por la publicidad electrónica o digital con la misma fuerza, lo cual ha debilitado considerablemente a los medios, ha quitado a muchísimos del medio, incluso ha desaparecido a una gran cantidad de medios, viven su propia crisis, y encima de esto están siendo atacados por el poder, y ahí sí tendríamos que aclarar, y yo te lo diría categóricamente, las democracias no pueden existir sin los medios. Así es. Así, punto y seguido, punto y aparte, o lo que tú quieras, no pueden existir sin los medios, por más que las redes sociales pretendan o quieran ocupar un espacio interesante de expresión de la sociedad. Sin los medios no puede haber democracia. Fíjate que me llevas a varias reflexiones. Para mí, qué mejor definición de la pragmática: toda comunicación lleva en sí mismo un mensaje, que la frase de Marshall McLuhan, ¿no?
el medio es el mensaje. ¿Qué mensaje nos llega todos los días de Palacio Nacional? ¿Qué mensaje llega, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, a los estadounidenses del Capitolio? Jürgen Habermas, uno de mis favoritos, comunicólogo y además filósofo, dice: cuando se pervierte la comunicación se impiden las condiciones del lenguaje, no quedando otra alternativa que la violencia y la sinrazón. Fíjate, consideras o vemos todos los días cómo hay una perversión de la comunicación y por tanto no podemos aspirar a un verdadero diálogo, sino a lo que señala Jürgen Habermas, al otro extremo, al extremo de la violencia o la sinrazón. Así es. A Roberto Vaso, perdón, Roberto. Jorge, un poco hacía alusión a lo que está, a esa reflexión, sobre lo que estabas diciendo, Jorge, y precisamente esas serían las preguntas. ¿Qué mensaje nos llega todos los días de Palacio Nacional? E incluso haciendo una extrapolación, porque hay una gran semejanza en el formato con el propio presidente estadounidense Donald Trump. Roberto. A mí me parece muy interesante precisamente este punto de vista con el presidente Donald Trump, la comparación hace unos días. Me ponía a analizar precisamente este contexto y eso me parece muy interesante porque en Estados Unidos hay instituciones muy fuertes que protegen precisamente a la prensa y creo que esa es una debilidad que existe en el ámbito mexicano, donde precisamente vemos que estos ataques son constantes, pero no hay un medio de defensa, a pesar de que las instituciones como Artículo 19 y todas aquellas encargadas de defender los derechos humanos y la libertad de expresión han salido a pronunciarse precisamente ante las declaraciones del presidente, no ha habido repercusiones y yo creo que también es parte del debilitamiento que existe dentro de los órganos institucionales en el gobierno mexicano, ¿no? Vemos una comisión también de derechos humanos que se ha visto pues silenciada frente a los ataques que se han dado en los distintos ámbitos que laceran este tema de estudio. Entonces yo siento que sí es un tema importante donde vemos precisamente que las instituciones se han visto lastimadas y yo coincido mucho en lo que decía alguna vez Carlos Fuentes, y decía él que cuando los gobiernos se vuelven autoritarios, uno de los principales medios de control o lo primero que se intenta silenciar son a los intelectuales y también se intenta silenciar a la prensa. Yo creo que es un tema fundamental que se tocaba hace mucho tiempo y yo creo que hay muchas formas de control. Como mencionaba Jorge, ¿no? Es un tema que viene desde hace mucho tiempo condicionado por el tema de la publicidad oficial, y ahora vemos precisamente que este tema no solamente es el tema de la publicidad en sí, porque sabemos muy bien que prácticamente pues las pocas empresas periodísticas que cuentan con recursos pues son ya contadas, y el resto de los medios de comunicación pues tienen un presupuesto muy mínimo. Entonces digamos que independencia económica en el sentido estricto directamente relacionado con el gobierno la tienen, sin embargo pues el asedio no baja, ¿no? Digamos que estos ataques al contrario han ido en aumento y vemos una prensa debilitada y un sistema también debilitado. Entonces yo creo que lo que vive la prensa actualmente en el país es un síntoma también de la condición democrática que tiene el país. Vemos un ataque constante y vemos que las instituciones no reaccionan frente al golpeteo que se da precisamente desde este púlpito mañanero. Fíjate que señalas algo muy, muy, muy interesante, muy clave, la antidemocracia que golpea directamente a los medios de comunicación, particularmente a los impresos. Quiero decir algo en descargo de dos medios impresos mexicanos respecto a la versión del New York Times, que es el Reforma, dentro de los medios que no recibían recursos del Estado, o sea, el Reforma en primer lugar, y un poco a la distancia Proceso. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos con este tema tan interesante y sobre todo sintiéndonos entre familia, periodistas, al final de cuentas, comunicólogos. Gracias por estar con nosotros, regresamos enseguida. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamarítima.com. Gracias por seguir con nosotros.
Al irnos a nuestra primera pausa, señalábamos el comentario que hacía Roberto Jorge sobre la antidemocracia, ¿no? Que de hecho tú lo pusiste al principio en la mesa de la discusión. ¿Quién gana y quién pierde? Lo señalábamos la semana pasada. En primer lugar, la información vendría a ser la primera víctima, porque ¿qué clase de información llega al interlocutor, al espectador? Pero aunque no lo parezca, la propia presidencia, que no descarga el caso, por ejemplo, en su gente de comunicación social, que se supone que para eso está, sino que hay una intervención directa desafortunada en la mayoría de los casos. Y finalmente la sociedad que recibe mentiras. Es decir, hay un trabajo de construcción de imagen negativa del contrario, en este caso los medios de comunicación. ¿Podemos aspirar, Jorge, a una credibilidad mínima en los medios en estos momentos? Pues mira, yo te diría, hay un intento serio por precisamente minar su credibilidad. Hay una credibilidad, cierta credibilidad perdida, digamos, que a lo mejor hasta a pulso, que algunos medios se lo han ganado, sin duda, ¿no? Porque como tú sabes, pues los periodistas publican sus errores, ¿no? Claro. Los doctores los entierran. Entonces, definitivamente, pues hay errores en la prensa y o francamente, algunas ciertas manipulaciones. Lo importante es que el medio tiene que tener algo muy distintivo en comparación con, por ejemplo, las redes sociales. Tiene que haber nombres y caras detrás de lo que se está diciendo. La firma es importante, todavía es importante la firma, quién lo está diciendo, y el medio que lo está diciendo. Y lo importante es que si el medio se equivoca, el medio está forzado a reconocerlo públicamente y probablemente a corregir. En donde pues quizá en una red social, pues esto queda impune, digamos, por ejemplo. O en el caso del gobierno federal, pues todas las 15 mentiras diarias o 16, porque dicen que faltan a la verdad, bueno, pues son mentiras. Pero bueno, las 16 mentiras diarias que se dicen en la mañanera quedan perfectamente impunes, sin problema, porque aunque haya medios que se dediquen a cubrirlas, pues no hay impacto, ¿no? No hay impacto alguno. No hay cuestionamiento. No hay cuestionamiento en lo que se genera. De por sí estamos hablando de que los medios están minados en cuanto a su poder con respecto a la sociedad. ¿Por qué? Porque publica Animal Político un escándalo de las casas de Bartlett o publican algún otro medio, publican de las casas de Irma Heréndira, etcétera, y no pasa absolutamente nada, y realmente no pasa nada, no hay ningún seguimiento de nada. Hay muy pocos escándalos en este momento que tienen repercusiones reales en el gobierno, en ningún nivel de gobierno. Vamos a decir que esto no es diferente de lo que ha sucedido en el pasado. En el pasado también ha habido escándalos periodísticos importantes que terminan en nada, porque el poder se resiste al famoso accountability, ¿no? A rendir cuentas ante la sociedad, y pues la sociedad tampoco lo reclama con demasiada fuerza, entonces acaba muchas veces no pasando nada. Pero lo que sí tenemos ahora es que además de esa falta de poder, está este intento por minar su credibilidad, con la evidente intención de que solo exista una verdad, que es la que se repite hasta el cansancio todos los días de estos larguísimos 2 años, una y otra vez, ¿no? Y no solamente todos los días, Jorge, recordarás que señalaba también el caso del segundo informe presidencial, donde verificado demostró que más del 50 y 55% de lo dicho en el informe eran mentiras. Así es. No, bueno, pues es que estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Del imperio de una sola verdad. Eso es lo que se está tratando de imponer, por las buenas o por las malas. Hay pocos episodios de censura. El presidente, su pretexto número 1 es, pues ahí está el desplegado, ¿no? Pues ahí está el desplegado de los 650 intelectuales. Pues sí, ahí está. El hecho Pero ¿cuál es el impacto, la trascendencia?
No, y el hecho es que el poder golpea de regreso, que él golpea de regreso y además echa a andar todo un aparato de gobierno, el que, digamos, encabezó la carta que escribió el señor Helguera, para responderle a Barajas. los intelectuales, Barajas creo que fue. El Fisgón, el Monero. Son un poco lo mismo, ¿no? Sí, bueno, sí. Son más o menos lo mismo. Que responden a esta carta a nombre de un pueblo. Exacto. Que, nuevamente pretende ser superior a un grupo de seres pensantes que prestaron su cara, su firma. Exacto. Y su historia para respaldar un desplegado. Y que guste o no, pero son los más representativos en términos reales de la gente que hace un trabajo importante a nivel científico, investigativo y demás. O sea, no salieron de la nada. Enrique Krause nos podrá caer bien o mal. Ese es otro punto, es otro problema, pero tiene toda una trayectoria. Y todos los firmantes, vamos, como dices tú, dan la cara, es abierta su postura, no así en el otro caso, y me lleva a una cuestión fundamental, y voy con Roberto, y que es precisamente la falta de cultura en términos de lectura de medios, y la escucha también. Ahorita con lo que estaba diciendo Jorge, me estaba llevando a la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Donde el espectador no cuestiona el contenido del mensaje, sino que se lo traga. ¿De qué estamos hablando, no? De una sociedad que lamentablemente no es lectora. Entonces, la exégesis, por decirlo elegantemente, de la adjetivación sobre los demás es el partenaire del presidente. En este sentido, entre epítetos y estigmas, ¿se puede saber lo que realmente pasa? Roberto. A mí me parece que tienen toda la razón al mencionar precisamente el poder que tiene el Estado, porque muchas veces no nos damos cuenta que quien está hablando frente al público, frente a los gobernados, no es precisamente un candidato, ¿no? Y realmente creo que en el imaginario social lo hemos visto precisamente como el eterno candidato a la presidencia de la República, que puede decir muchas cosas, puede criticarlos, pero en este caso pues es el representante del poder ejecutivo, y es precisamente ahí donde recae la responsabilidad al poder expresar comentarios que realmente resultan ofensivos, y que además, al final de cuentas, todo este aparato de comunicación que se debe también precisamente a las redes sociales, donde él precisamente ha transitado, pero también sabemos muy bien que el sistema de radio y televisión mexicanos, pues también al final de cuentas retransmiten toda esta señal que se da todas las mañanas durante estas conferencias que se dan por las tardes, y pues al final de cuentas es indudable que el Estado cuenta con una maquinaria y un poder que siempre ha tenido, como menciona Jorge, pero que ahora ha cambiado precisamente de cierta forma más abierto a todo el público, o pareciera que es más abierto, pero que al final de cuentas pues es un ejercicio que no tiene el respeto precisamente hacia los medios de comunicación, que están obligados a presentar información contrastada, que tienen la obligación también de hablar precisamente con información que conste, y que al final de cuentas yo creo que los mecanismos que tiene la prensa para poder regularse existen dentro de la realidad, ¿no? Yo creo que también el discurso es algo que se manipula de manera muy frecuente, y que a la gente le hace pensar precisamente que hay una verdad absoluta que se da precisamente desde el gobierno, y que realmente sabemos muy bien que este discurso ha sido muy agresivo y además también desigual, ¿no? Yo pensaba en un argumento que me resulta interesante, decía el escritor y periodista argentino Ricardo Piglia, que la forma perfecta del neoliberalismo es el narcotráfico, porque es la forma más transparente de entender cómo se da la venta de una mercancía, la demanda, el usufructo, el hacer rico a alguien precisamente un producto que se está dando con un valor agregado, o sea, con muchísimos elementos. Y a mí me parece que es desproporcionado un discurso crítico hacia la prensa, en donde se les dice neoliberales, se les dice tantas cosas, pero cuando hemos escuchado a todo este aparato del Estado nombrar al narcotráfico precisamente con lo que el nombre que se les puede adjetivar, que son neoliberales al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que este discurso desproporcionado ha hecho precisamente que estas verdades queden precisamente ocultas, y que a pesar de que hay una alta demanda de información,
esta información pareciera que ya no es buscada para su análisis ni su lectura, no es para digerir, sino más realmente es para vomitar toda esta información. Claro. Y que la gente precisamente tenga, pues de cierta forma, esta idea de que está informado, de que hay una apertura democrática, pero realmente creo que nos están quedando de ver precisamente estos ejercicios por parte del presidente y creo que los medios de comunicación sí tenemos que hacer un análisis del papel que tenemos, pero también el hablar de las fortalezas para poder enfrentar este discurso que resulta pues desproporcionado y que no lo digo yo, ¿no? Sino lo dicen también las instituciones que están precisamente llamando la atención al mandatario a no hacer estos ataques, ¿no? Un elemento, si me permiten solamente también ponerlo sobre la mesa. Cuando se habla de la revista Nexo, se habla precisamente de este financiamiento que pues siempre ha existido a los medios. Sabemos que hay medios que se financian más, menos tal vez de las administraciones que han ocurrido en el país, de las administraciones que han pasado, pero creo que en el fondo había un elemento muy interesante que era el castigar a un medio de comunicación por presentar un documento falso sobre, sobre el tema de los beneficios que podrían recibir los empleados a través del Infonavit, a través de muchas cosas, y si se fijan, realmente si hubiera habido una intención precisamente de beneficiar a los medios de comunicación, creo que el análisis hubiera sido muy interesante respecto a los demás medios de cómo están operando y qué derechos laborales tienen los trabajadores, los periodistas. Creo que ahí hubiera sido muy interesante el poder verlo, pero realmente se quedó solamente en este golpe, en una... Yo considero que es una actitud desproporcionada por parte del Estado hacer esta censura, esta forma de tratar a Nexos, pero en el fondo queda también un elemento que pues resulta interesante, pero que no se tocó, ¿no? Ahí muestra un poco la intencionalidad también de estas acciones, que no es precisamente el poder hablar de temas que están de fondo, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien. Y sobre todo, tomando en cuenta que estos medios que han sido afectados terriblemente como Nexos, Letras Libres y demás, existieron en el pasado, y más allá de la crítica que pudiéramos hacer y más allá de que estemos o no de acuerdo, nunca, yo no recuerdo que hayan recibido el grado de afectación como lo están recibiendo en estos momentos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, el tiempo se nos está yendo volando y regresamos. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Geovisión, su conexión directa con el mundo. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamaritima.com. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Jorge, sobre lo que dijo Roberto, fíjate, me deja pensando. Esta falta de respeto, medida en términos de desproporción entre el poder y la sociedad, nos lleva a varias situaciones, a preguntarnos, por ejemplo, si el Reforma, que ha sido el blanco directo del actual presidente, será capaz de resistir a estos embates. Como señalaba también Roberto, es verdaderamente desproporcional porque por mucha fuerza que tenga el medio, estamos hablando del poder de un presidente, ¿no? Que además, agrego a la parte de la estigmatización y los epítetos. Cuando se refiere a la prensa que no está de acuerdo con lo que ellos dicen, con lo que él dice, es prensa vendida, es neoliberal, es representante de los conservadores. Si tú dices que no estás de acuerdo, eres conservador, reviviendo un episodio verdaderamente lamentable en el siglo más doloroso de la historia de México, el siglo XIX. Yo creo que ni siquiera se tiene idea de lo que se está diciendo en términos reales, porque no olvidemos que los liberales fueron los forjadores de, si se quiere decir así, no vamos a entrar en eso, desde el Juariato, Porfiriato y Priato, pero bueno. ¿Cómo ves entonces? ¿Tú crees que existe esta posibilidad de resistencia en medios como el Reforma? ¿Hasta dónde el Reforma? No sé, en estos momentos quizá no le he dado un seguimiento puntual al caso Proceso, porque pues también, y de alguna manera se ha extendido al Financiero, un poco al Universal.
hasta Carmen Aristegui en un momento, por el caso de Sergio Aguayo, llegó a tener algunas diferencias. Mira, hay una cuestión, hay varias cuestiones ahí. Una es siempre, durante décadas, se ha hablado de que debería de existir un instituto de la publicidad pública que repartiera, digamos, de forma independiente y de acuerdo a tiraje, a rating, etcétera, el presupuesto de publicidad pública, de manera que no estuviera sujeto a los designios gubernamentales. Y eso era clásico, eso es como un IFE que debió de haber existido hace ya muchos años, un IFE, un órgano completamente independiente que distribuyera la publicidad pública que debe de existir precisamente para temas como salud, con temas como seguridad, educación, vivienda. Educación, lo que tú quieras, que lo distribuyera de acuerdo al tiraje y de acuerdo al rating de cada medio y punto. Y esto, pero en cuanto llega cualquier grupo al poder, incluyendo a se olvida ese asunto, incluso cuando están voceros que han hablado de eso toda la vida, como Villamil, como Genaro Villamil, que siempre estuvo abogando por ese tipo de cosas. Y ahora se le olvidó. Y que ahora desde el poder pues ya se le olvidó, ¿no? ¿Por qué? Porque para el poder es bien cómodo entonces seguir designando o administrando el presupuesto publicitario conforme a su propia conveniencia. ¿Qué es lo que hace? También, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta una buena cultura de inversión publicitaria por parte de la iniciativa privada que tiene que asumir no solo que la publicidad es buena, porque la inversión publicitaria es buena, pero que tiene que repartirla de otra manera, que la televisión hace ya un rato que demostró que no es lo que todo mundo está viendo. Hay muchos otros medios, incluyendo internet, pero estamos hablando que hay muchísimo más. Está el cable, están los podcasts. Entonces, creo que ahí también la iniciativa privada necesita diversificar sus políticas de asignación de publicidad y pensarlas un poquito más precisamente para sostener medios independientes, capaces de hacer frente al Estado, porque si los medios no están, repetimos, pues las empresas van a tenerlo todavía más difícil para enfrentarse al poder. Entonces, creo que ahí hace falta esa parte, que por cierto, hay que meternos un día esto de los liberales contra los conservadores. Vale. Porque, oye, los conservadores, pues que yo sepa, no, aquí no hay nadie abogando porque venga un rey. O sea, no, y no solamente eso, ver la tesitura misma del formato, de la creación de la forja como tal del movimiento liberalista, de los liberales, que al final de cuentas no eran más que una copia, un seguimiento establecido por Joel Robert Poinsett para preparar el terreno, primero de la separación de Texas, luego la invasión de Estados Unidos, y todos ellos son formados, por supuesto Juárez, en el formato liberalista, en el formato masónico, en la logia yorquina, que hasta hoy tiene una repercusión para entender la realidad actual. Quizá habría que irse al liberaliato, y que para qué me meto, ya saben que me encanta la historia, pero por ejemplo, ¿para qué te echo a andar, verdad? Joel Robert Poinsett fue traído por Antonio López de Santana clandestinamente en 1821, mentira que fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en 1822, fue hasta 1825, cuando ya había intentado comprar el territorio y claro, Agustín de Iturbide se negó. Pero bueno, eso es otro cantar, como dicen ustedes. No, de verdad que sí, es otro tema. Pero bueno, volviendo a los medios. Los medios precisamente cumplen una función. Tú hiciste una pregunta muy precisa hace un rato. ¿Tenemos la posibilidad de saber lo que pasa? Sí, gracias a Dios, sí. Oye, adiós o a lo que quieras. Vale, porque ahora ya no sabe uno. Pero sí, afortunadamente, digamos que los medios han ejercido su trabajo en cuestiones tan importantes como el conflicto de Chihuahua, tan importantes como el plantón de Frena, que como que todo el mundo le hace el feo, pero ahí está, y es un movimiento popular que rebasó a toda la élite intelectual, llámesele como se le llame, color que se llame,
¿Esa sería la razón, Jorge, por lo que lo ironiza? Supongo que sí, porque digo, yo conozco mucha gente crítica al actual presidente, pero no congenia para nada con Frena, incluso les caen gordos. Y pues a lo mejor a mucha tienen razón, a lo mejor no, pero el hecho es que están ahí. El hecho de que estén ahí y estén en los medios es importante. Como es que el conflicto de Chihuahua difunda su verdad y no esta versión de que son panistas alebrestados, ¿no? O sea, que se pueda ir a entrevistar allí, como también se ha podido entrevistar toda la crisis hospitalaria en el país, claro, y la crisis de los niños con cáncer, o sea, vamos, afortunadamente, aun cuando nos ahogamos a veces en información, las noticias importantes y trascendentes para el país tienen la fortuna de poder ser levantadas, construidas, digamos, y difundidas por los medios de comunicación, por los mismos personajes que, como bien diría Roberto, hay que hablar de eso. Y fíjate, ya ni tienen servicio social, ni tienen seguro social, y que viven en unas condiciones tan precarias como aquellas de los 70, ¿no? Es cierto. Que habíamos pensado que habían quedado atrás. Y, o sea, estos trabajadores de la comunicación siguen haciendo su trabajo. Y además es cierto, nos enteramos de las cosas que suceden por los medios, porque no importa cuánto lo digan las redes sociales, no es real hasta que no está en un medio de comunicación. Así es, porque quieras o no, te puedes enterar de algo que sucedió, pero lo que vale es la estructuración de la nota con información del periodista, el que verdaderamente le da el formato. Pero aquí dijiste varias cosas, Jorge, muy interesantes. Una, la minimización que hace de la protesta en el caso de Frena, pero en Avenida Juárez, y que no la dejó llegar al Zócalo. La manera en que se refiere. Luego, que al final de cuentas sí nos enteramos de lo que sucede, el mal manejo, por ejemplo, de la pandemia por parte de López-Gatell, pero sé toda la estructura. Y que si no encuentras la información aquí, no te la dan aquí, está la Universidad Johns Hopkins, Cambridge y todos los instrumentos internacionales a los cuales tú puedes acudir y encuentras la información para demostrar que México es el país que tiene el índice de letalidad más alto del mundo. Roberto, ¿consideran ustedes, creo que la pregunta es propia para los dos, espero agotarlas todas, que debería haber más solidaridad entre medios o es un problema de intereses? Yo creo que debería haber más solidaridad entre los medios de comunicación y que creo que varias veces se ha dado precisamente un ejercicio donde sí se ha dado la unión para hacer investigaciones, para hacer grandes cosas que precisamente han surgido desde el propio Internet, desde las propias revelaciones que se han hecho públicas y que han unido medios no solamente del país, sino medios internacionales para poder dar a conocer la información que tal vez hubiera o tal vez estaba dentro de la red, ya era pública, pero que al final de cuentas la forma en que tiene esta constitución, esta forma, como mencionaba Jorge, se estructura a partir precisamente desde que el periodista lo toma, desde que lo analiza, desde que lo investiga y precisamente le da certidumbre a esta información para darse a conocer. Entonces yo creo que sí hace falta muchísima solidaridad y además también defender ciertos elementos que son parte de la transparencia que creo que debería existir también por parte de los medios de comunicación. Al hablar precisamente de estas condiciones laborales, económicas, es importante entender un concepto que es precisamente el financiamiento que no está peleado con nadie, que es un financiamiento que al final de cuentas es fiscalizable. A mí me daba una impresión desafortunada el tema de exhibir precisamente los apoyos económicos que se dan a los medios de comunicación por parte de instituciones internacionales que desde Estados Unidos y fiscalizadas desde Estados Unidos, que es uno de los países que mantiene mucha transparencia, otorgan precisamente financiamiento a periodistas para que se capaciten, para que puedan hacer investigaciones que precisamente no se podrían dar si no existieran precisamente estos elementos económicos que sí son fiscalizables y que al final de cuentas existen y que es parte de decirle a las personas que los medios de comunicación en su gran mayoría no podrían tener la información si no fuera precisamente porque alguien los financió, pero no el hecho de estar financiados por la iniciativa privada no es que el periodista haya precisamente perdido la dignidad, ¿no? Y que yo creo que este término de dignidad cobra una relevancia total porque al final de cuentas el derecho a la información es un derecho humano que tiene la población y que precisamente no está sujeto
a la pleitesía, no está sujeto a la opinión del presidente, sino que debe de respetarse, porque al final de cuentas está dado desde aquel término de la Segunda Guerra Mundial, en donde se hablaba precisamente de los derechos humanos, y creo que eso es un derecho que la gente debemos pelearlo, que debemos pelear los medios de comunicación, y creo que es un elemento interesante el poder unirse para tener proyectos en conjunto que generen las repercusiones, pero que además permitan que lleguen a más personas. Yo creo que ante una maquinaria gubernamental como la que existe actualmente, la única forma de poder hacerle frente es a través de la unión de los periodistas, a través de la capacitación, a través de un análisis muy crítico acerca de lo que hemos hecho en los últimos años, un análisis acerca del alcance de las tecnologías, para ver cómo nos pueden apoyar, pero también cómo nos pueden significar un reto. Y yo creo que el elemento primordial dentro de todo esto es precisamente el poder seguir haciendo buen periodismo. Ese es el elemento primordial. Gracias, Roberto. Nos queda tiempo para que Jorge haga su último comentario. Jorge, ponían ustedes en la mesa el asunto del doble dilema que vive el periodista en condiciones de económicas y que lo sigue haciendo en las provincias sobre todo, y lo que no mencionamos, la inseguridad, que son los más vulnerables, sobre todo los reporteros, y que durante este régimen hay un altísimo de periodistas asesinados, ¿no? Es una realidad que no podemos esconder. Queda lamentablemente nada de tiempo, pero ¿consideras tú que la publicidad privada podría de alguna manera compensar esta desigualdad en términos de poder y asedio a la prensa, a los medios impresos sobre todo? Pues mira, nada más para concluir te digo, Roberto me dio una excelente idea, porque ciertamente hay fundaciones en Estados Unidos y en otros, y en Europa, que son privadas, que no necesariamente tienen que ser públicas, que podrían estar financiando el buen periodismo de investigación. Como el que hace un conocido tuyo y mío, o más amigo que mío. Ah, bueno, sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez, es como lo que hace Nacho Rodríguez. Quinto Elemento Labio, algo que han tenido, que han sido precisamente financiamiento extranjero. Bueno, pues eso es algo que puede hacer la iniciativa privada mexicana con toda transparencia, que ese es el chiste. Hacer una fundación en pro del periodismo de investigación y entonces que se financie precisamente a los periodistas para hacer buenos reportajes de investigación y publicarlos en los medios que se alíen a ese programa, y hacerlo con toda transparencia, porque ese es el chiste, ¿no? Claro. El presidente creyó descubrir el hilo negro cuando exhibió la publicidad de Nexos, y entonces, porque eso nunca tuvo problema, y de hecho hay que hacerlo transparente todo el tiempo. Los periódicos lo hacen transparente, claro, que los financia todos los días por medio de sus anuncios. Entonces, de sus patrocinadores no tienen un problema con eso, ¿no? Entonces, es lo único que hay que hacer. Si hay algo que pueda hacer la iniciativa privada, algo nuevo, pues precisamente financiar de una manera neutral y con instituciones y de manera muy abierta el buen periodismo de investigación. Claro que sí, Jorge. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. El tiempo no nos alcanzó nuevamente, creo que hay mucho que decir. Jorge, estoy de acuerdo, la animadversión mutua de presidente y prensa mina a ambos, pero mina más a los medios. La razón de gobierno no puede ser la represión, y mucho menos selectiva, como lo hemos visto en Reforma, en Nexos, Letra y todo lo demás, sino que la preocupación debería ser por una tentativa más bien de convivencia mutua y beneficio para la sociedad. Estamos muy lejos de eso, pero tiempo vamos a tener para comentar. Queda el asunto de la prensa global y sobre todo de las elecciones de Estados Unidos. Seguramente vamos a tener la oportunidad de intercambiar conocimientos. Roberto. Alguna vez compartí con Roberto, déjame te cuento eso rápido, alguna vez compartí con Roberto esa noche inolvidable en la que ganó Trump, que fue terrible. En la redacción nos quedamos viendo cómo iba ganando Trump. Y fue una pues aquí le dimos seguimiento hasta la 1:30 de la mañana y esperamos darle seguimiento. Los invito a ambos para que le demos cobertura, porque es muy interesante eso, ir siguiendo, dándole seguimiento a todo el desenvolvimiento del proceso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, estamos listos para la próxima.
a ustedes, estimados radioescuchas, escuchas y televidentes, por habernos acompañado. Un saludo afectuoso para nuestros amigos allende de las fronteras del norte, Tocha Arellano, José Saborío, Eva Chávez en Laredo, en Juana Aguirre en Orlando y en nuestro país, por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado. No hubo tiempo de sacar sus comentarios al aire. Escuchas. Gracias. Nos vemos el martes. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamaritima.com. Esto fue Geovisión, tu conexión directa con el mundo. El internacionalista y comunicólogo Melchor Arellano y sus invitados analizan y ponderan los principales sucesos en el concierto de las naciones y su relación directa con México. El espacio que pondera el análisis amplio y profundo de los sucesos en el globo. Esto fue Geovisión, tu conexión directa con el mundo. No te lo pierdas el próximo martes a partir de las 7 de la noche en Streaming ADR. By Adrenalina Films. Streaming ADR.